Cuando comencé a grabar videos, lo primero que escuché fue el storytelling. Pero como estaba muy romantizado, yo no entendía a qué se referían con storytelling. Y es la narración de historias. Pero había escuchado muchísimas historias de personas que lo contaban muy bien o hacían muy bien su trabajo ante la cámara. De repente yo dije, tengo que buscar información o una estructura que me pueda generar la facilidad de la creación del storytelling en mi contenido. Pero no encontré tanto. Entonces, en la búsqueda de la información que me podría proporcionar un verdadero storytelling para que mis videos tuvieran éxito, me encontré una estructura de 3 simples actos. Acto número 1, acto número 2 y acto número 3. Una de las cosas más importantes que pude descubrir a lo largo que me fui soltando y buscando más información era que necesitaba incluir un storytelling. Y si esta historia o esta narración venía dividida en 3 diferentes actos, yo creía que iba a ser mucho más fácil. Y así fue. A la hora de aparecer en cámara por primera vez ya desarrollando un storytelling, pero era un storytelling desordenado. Estaba contando historias mucho más personales y ahí me encontré también mucha información que hablaba acerca de los storytellings personales, que en la actualidad es la tendencia que más crecimiento tiene a la hora de realizar contenido. Porque las personas cuentan su historia, sus versiones personales de cómo miran el mundo o las experiencias pasadas que pueden compartir a través de un canal de YouTube, a través de un storytelling. Pero ahora vamos a hablar más de lo que es un storytelling. Quiero comenzar preguntándote si ya estás subiendo videos, ya te estás grabando, ya estás saliendo a la calle, ya estás utilizando tu celular para grabarte. Esa es la manera que podemos comenzar un storytelling, hablando de nosotros mismos y de la actividad que cotidianamente tenemos, tanto en el trabajo como en la actividad que desarrollemos. ¿De qué manera yo incluí los storytelling a todos los contenidos que desarrollaba? Cuando me comencé a dar cuenta de la necesidad de una narrativa en todas mis historias, porque yo llegaba a los lugares, comenzaba a grabar y yo me iba imaginando qué iba a decir en voz en off. Voz en off es cuando grabas unas imágenes, lo llevas a postproducción y con un micrófono después vas narrando, voy caminando por esta calle donde me encontré a estas personas vendiendo y los saludé y si te das cuenta ellos vendían artesanías de su país y es muy extraño porque en la ciudad de Los Ángeles no se ve esto tan a menudo, aunque al principio y comenzamos a desarrollar una historia, pero yo solamente la iba describiendo y no tenía ningún sentido ni ningún propósito, que es lo fundamental a la hora de crear contenido. Ahora, yo no quiero que tú te asustes con esto. Lo más importante es que comiences, que te sueltes, pero que te desafíes a ti mismo, que te pongas retos personales, que si vas a salir a la calle a grabar contenido, no lo vayas describiendo de una manera aburrida, tediosa, porque lo que para ti puede ser interesante, para algunos otros puede ser como aburrido, tedioso, monótono, o ya existe demasiado contenido en la plataforma, con lo cual las personas ya se enteraron qué pasa en un lugar como ese y se vuelven en contenidos demasiado predecibles. Ahora, para que tú puedas tener un diferenciador e incluir el storytelling a tu narrativa, es muy importante que lo incluyas a través de 3 actos. Acto número 1, acto número 2, acto número 3. Es muy repetitivo, pero sí funciona, porque cada vez que nosotros nos vayamos mentalizando que tiene que haber un acto número 1, un acto número 2 y un acto número 3 en cualquier desarrollo de contenido, va a ser mucho más fácil, mucho más digerible, lo vamos a poder exponer mejor. Pero ¿cómo comenzar una historia con una estructura de 3 actos? Cuando hablamos de 3 actos es de que estructuremos dentro de nuestra cabeza que tenemos que tener una introducción para decir dónde estamos, qué estamos haciendo o de qué va a ir el video. En el siguiente punto sería el desarrollo, a qué llegué a este lugar. Y en el acto número 3, la conclusión de lo que me pareció este lugar. Vamos a tomar como ejemplo un mercado de alimentos. Obviamente en tu ciudad debe de haber un mercado muy famoso donde venden comida. Comida típica, comida rápida, comida económica, comida accesible para todas las personas de la localidad. Tú comienzas tu contenido. Este día visitamos el mercado más barato de esta ciudad, que venimos específicamente a desayunar, a comer o a cenar. Este sería el acto número 1. El acto número 2 es desplazarte dentro del mercado y aprovechar todos los puestos que hay. Y si puedes hablar con alguno de los vendedores para que te cuente su experiencia dentro del mercado y preguntarle si él consume el alimento que venden ahí, te va a dar un termómetro para saber si la comida es buena y si las personas que ahí mismo trabajan la consumen. Y todos estos elementos se van sumando a tu contenido.
y los vas agregando dentro del desarrollo de la historia. Ahora, llegas al comedor o llegas al lugar donde venden la comida y comienzas a experimentar la gastronomía que ahí se ofrece. Ahí estás contando la experiencia. Después de que pasa todo el contenido, al finalizar tú dices, sí me pareció muy buena la comida, pero al final resultaron los precios de que si comiera en algún restaurante de comida rápida fuera. Y de esta manera ya elaboraste tu historia con el acto 1, con el acto 2, con el acto 3. Pero creo que es muy importante que al principio comiences a hablar de experiencias personales, porque tus experiencias son las que más dominas. ¿Tú recuerdas algún momento en el cual te encontraste con tus compañeros de clase, con algún grupo cercano a ti? ¿Y qué experiencia vivieron? ¿Escucharon música? ¿Recordaron de los lugares de moda del momento? ¿Hablaban de los programas de televisión de infancia, de tu adolescencia y de cómo se desarrollaba la juventud en aquel momento? Créeme que hay muchísimas personas que lo tienen presente, pero muy en el olvido, porque estamos bombardeados con mucha información y muchos contenidos, que hace falta que personas como tú, arriba de 40 años, puedan venir a refrescarnos y compartir todas esas experiencias que creemos que nunca existieron porque ahora ya no se practican. Todo este contenido que estoy creando está dedicado para personas como yo, de 40, de 50, de 60 años, que quieren abrir un canal de YouTube, pero no tienen las herramientas adecuadas para iniciarlo. Y lo peor es que subestiman la información que ellos vienen cargando, porque se cree que tienes que hablar de temas de tendencia, de moda, de que tienes que estar al día con la actualidad, pero realmente si te echas un clavado a YouTube y comienzas a ver creadores de contenido de más de 40, hay una cantidad de opciones de personas que están compartiéndolo a lo largo del mundo. Muchas de las personas mayores en Estados Unidos lo están compartiendo, y sobre todo en zonas rurales, donde hay vacas, caballos o tienen alguna actividad agrícola, sacan una mecedora, comienzan a hablar y a narrar todas sus experiencias del día, de la semana, y como tienen todo el argumento que pasó, se les arruinó un tractor, sacaron muy buena la cosecha, hubieron personas que no llegaron de su equipo de trabajo y por lo tanto no pudieron sacar todo el material que tenían para poderlo vender, tienen mucha información que la puedan compartir. Ahora, lo principal es que tú no minimices toda la información que tienes y que sí lo sepas organizar en 3 diferentes actos. Insisto en los 3 diferentes actos. Cuando yo me mentalicé que tenía que tener 3 diferentes actos, 3 diferentes momentos a la hora de crear el contenido, se me hizo mucho más fácil a la hora de prender la cámara, porque ya iba más o menos con una idea central que la iba a ir dividiendo en 3 diferentes segmentos. Segmento 1, segmento 2, segmento 3. No hay que confundirse con los términos, ni buscar terminología que sea muy complicada a la hora de iniciar el canal, porque en la actualidad estamos escuchando muchísima información relacionada con inteligencia artificial y que tienes que comenzar a meterte a ChatGPT, le tiras una idea, hablas con ella, le dices, dime 5 temas trending del momento para una persona de 40 años, la cual la pueda desarrollar ante una cámara, y tú comienzas a buscarla y te dan unas ideas muy mecanizadas, que hables de los temas que viviste, que puedas compartir alguna época en específica, que puedas hacer segmentos de toda la información que tienes, como por ejemplo hablar el día de hoy de música de los 80s, y comienzas a irte con tus grupos favoritos, las bandas, a quienes tuviste oportunidad de ver en concierto, si tienes alguna firma, si tienes algún disco autografiado, alguna camisa que representa el tour de esa agrupación, y ya tienes un contenido. Este contenido estructurado en 3 diferentes partes, y bajo esta dinámica tan sencilla expones el acto número 1, invitándolos a todos a que vean el contenido de la música de los 80 que vas a compartir. Porque por ejemplo, yo quisiera dirigirme a una generación como yo, más de 40, que nuestra infancia fue en los 80s, que nuestra juventud fue en los 90s y que en los 2000 fue nuestra plena juventud. Hay mucho que compartir. Ahora que entendemos que estos 3 actos sí son muy importantes, ¿por qué no hablamos de cómo crear el contenido y cómo hablar, ya que estamos comentando la música de los 80 y todos los temas que tú puedes traer y refrescar para una nueva generación o para tus contemporáneos que puedan tener esa empatía, comentar tanto negativamente o positivamente? Y cuando me refiero negativamente, no estoy hablando precisamente de hate ni de comentarios dañinos. Estoy hablando de que siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo contigo
contigo y te va a recordar, ese lugar no se llamaba así, se llamaba de esta manera, hablando de algunos lugares de moda que habían en los 90 o en los 2000 o en los 80, dependiendo de la generación de que tú pertenezcas. Pero si hablamos de música, ahora creo que lo principal siempre va a ser romper el hielo, quitarnos el miedo ante la cámara y sobre todo aislarnos de todo aquel negativismo que tenemos alrededor o de los prejuicios o etiquetas que nosotros mismos venimos cargando, ya sea por malos comentarios de personas cercanas, por buscar la aceptación o la aprobación de alguien, que al final no te tiene que importar, porque la gente siempre va a hablar, para bien, para mal, y a ti no te tiene que interesar cada uno de sus comentarios. En lo que tendrías que poner mucha atención es en los temas que vas a hablar. Ahora, ya hablamos de la música que se consumía en los 80. ¿Qué pasa si agregas un ingrediente más? Y este sería las actividades que tú tenías escuchando esa música. ¿En dónde las escuchabas? ¿Por qué medio lo hacías? No había muchas opciones para hacerlo. La opción número uno era la radio. Y a veces esa radio que era tu favorita tenía demasiados comerciales y no podías escuchar una programación como ahora lo puedes hacer bajando simplemente diferentes playlists. ¿Qué pasa si nos salimos un poco de las vivencias personales y de la experiencia que tuviste con la música de los 80 y comienzas a hablar de tu país? Cada una de las personas tiene una riqueza cultural que puede compartir dentro de la plataforma de YouTube a cualquier edad. Y si agregas el tema de tu país, tienes todo un bagaje cultural, socioeconómico, social, geográfico, turístico. Tienes una cantidad de elementos que puedes incluir. Hablamos de dos sencillos temas, música y país. ¿Y por qué no hacer contenido de vivencias personales? En la mayoría de casos hemos tenido la experiencia de conversar con personas muy cercanas que nos cuentan sus experiencias. Y a pesar de que nosotros no las hayamos vivido, tenemos la capacidad de volverlas a contar incluso de la mejor manera que nos la contaron a nosotros. Y eso se puede convertir en un gran contenido, porque aunque no lo creas, hay muchísimas personas que buscan empatía y buscan contenido real. Y este contenido real se refiere a personas que se paren ante una cámara y que no tengan tanta producción, que no le metan tanta musicalización ni efecto, ni que tampoco tenga grandes guiones estructurados, que simplemente se note que si hay un orden en las ideas y que lo que quieres compartir es una vivencia personal, una vivencia de tu país o una vivencia musical como lo hablamos al principio. Otra de las cosas muy importantes que tenemos que hablar acerca de la creación de contenido es la constancia. Es que seamos constantes con lo que estamos subiendo. Ya hablamos de una estructura de 3 actos. Hemos hablado de algunos temas que podemos compartir, pero ahora tenemos que hablar de la constancia en la plataforma. No vas a tener éxito de la noche a la mañana, ni siquiera con tus 100 primeros videos. 100 primeros videos. Se escucha mucho, pero es poco. Y la plataforma de YouTube va descubriendo que eres constante. Si quieres subir un video a la semana, sé constante en mantener esa frecuencia de subir un video a la semana. Si subes 2 videos a la semana los mismos días. Esa constancia en términos de largo plazo va a ser premiada con una comunidad y la plataforma va a empujar tu contenido para que nuevas audiencias puedan llegar y de esas nuevas audiencias crear una comunidad. Créeme que el camino de la creación de contenido no es fácil, pero estoy hablando con personas que pasan de los 40 años, que ya tenemos esa experiencia de saber que todo tiene un proceso, pero este proceso no es inmediato. El storytelling simplemente es la narración de una historia, contar de una manera divertida, amena y que muchas personas compartan esos mismos temas y que puedan interactuar o que pueda llegar de una manera muy personal y sentimental a la vida de las personas a través de esa historia. No requieren grandes guiones estructurados. No vas a hacer una serie de Netflix, no vas a hacer una película, no te vas a dedicar a hacer documentales, puede ser que más adelante sí, pero al inicio comienza contando estas experiencias que al final es el storytelling más valioso que existe, la experiencia del ser humano en la sociedad. El contenido tiene que ser lo más propio, lo más tuyo, algo que te defina a ti, algo que al principio puedas empatizar, algunos temas que puedan llegar al corazón de las personas. Venimos de una generación que tiene muchas cosas que contar y compartir. Este es el mejor momento de la creación de nuestro contenido.